Veamos entonces la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 1. Nos dice de esa manera, dice: pero debes saber esto, que en los últimos tiempos o en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amar a Dios o más que a Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita, dice esta carta, y el verso 6 dice: porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecado, llevadas por diversas pasiones, siempre aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad, hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe, pero no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con los de aquellos días o con aquellos en ese momento, según la versión que ustedes puedan tener. Oremos juntos, hermanos. Padre amado, Señor y Dios, te doy gracias por tu palabra, porque tú eres un Dios bueno, un Dios fiel, un Dios misericordioso, un Dios que nos ha llamado desde antes de la fundación del mundo. Un Dios, Señor, que quiere hablar a nuestros corazones y quiere advertirnos del peligro que existe, Señor, sobre nuestras vidas. Quiero rogarte, oh Dios, de que en esta tarde, Señor, tú puedas hablar a nuestros corazones. No importando, Señor, quiénes somos, no importando nuestra condición. Aquí no hay uno que sea mayor que el otro. Aquí todos, Señor, entendemos que somos pecadores, pero también entendemos que somos comprados con la sangre de Cristo. También, Señor, también entendemos que esa sangre que nos compró, Señor, nos ha redimido, nos ha justificado, nos ha limpiado, nos has hecho sus hijos. Y ahora tenemos una familia, tenemos una responsabilidad de ser parte de esta familia. Te ruego, oh Dios, bendícenos, habla a nuestros corazones, oh Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Pueden tomar su lugar. El peligro de los últimos tiempos es el título de este sermón, hermanos. El peligro de los últimos tiempos. Y para introducir este capítulo, del capítulo 3 que estamos viendo, en la época en la que justamente Timoteo se encuentra, en la era de la iglesia primitiva, al inicio de lo que nosotros ahora entendemos como iglesia, ya en aquella época el apóstol Pablo le está advirtiendo a su hijo Timoteo en la fe. Ustedes que han seguido la carta con nosotros desde la primera carta de Timoteo y ahora con la segunda, vemos que a continuación de esta preciosa carta, Pablo continuamente y con mucho amor y con cuidado mantiene alertando justamente a Timoteo del peligro que hay dentro de la iglesia.
que debe poner cuidado de aquellos falsos maestros que se levantan en medio de la iglesia, que se levantan al final de los últimos tiempos, como lo dice aquí en esta carta. Si recuerdan bien, hace unas semanas atrás estuvimos viendo donde justamente habían dos hombres que claramente Pablo está nombrando en esta carta, que vemos ahí a Himeneo y a Fileto, donde claramente da sus nombres y diciendo, estos se desviaron de la fe y están arrastrando con ellos a muchos. Están enseñando falsas doctrinas, están arrastrando a personas, las están confundiendo dentro de su fe. Pon cuidado, Timoteo, pon cuidado de estas personas. Hermanos, veamos claramente en el capítulo 2, en el verso 18, dice que ellos trastornan la fe de algunos. Wow, esto es importante tomar en cuenta, esto es importante de analizarlo. Su fe es trastornada. Y si hemos visto, hermanos, también otro prototipo de hombres que también justamente no son un ejemplo que seguir. El texto también en el mismo capítulo 2 nos habla de esos vasos de honra, pero también de esos vasos de deshonra. ¿Recuerdan eso? Hombres que no glorifican a Dios, hombres que no exaltan a Dios, hombres que sus vidas no honran a Dios en ningún aspecto. El texto nos recuerda y nos dice que existen vasos de madera, de barro, de oro o de plata, pero que para poder ser útil en las manos de Dios, recuerdan eso, tienen que ser santificados. Tienen que ser purificados, tienen que ser limpiados por el Señor, dice el texto. No dice tienen que ser limpiados por una institución del gobierno, tienen que ser restablecidos o reorganizados o limpiados por una organización. No, dice que ellos van a ser limpiados, purificados por Dios mismo. El corazón del hombre no puede ser limpiado por sí mismo, por sus propias fuerzas. El corazón del hombre siempre está corriendo para hacer el mal, nos recuerda su palabra, hermanos. El corazón del hombre por naturaleza está caído y tiene esa tendencia a correr para hacer el mal. El único que puede transformar tu corazón y el mío, mi hermano, mi hermana, es nuestro buen Dios que está en los cielos. El único que puede transformar tu corazón y el mío, santificarlo, cambiarlo, purificarlo, como lo hemos visto ya hace unas semanas atrás, es nuestro Señor. Ninguna institución humana puede hacerlo. ¿Y cómo lo hace? ¿De qué manera? La única manera clara que nosotros vemos es por medio de la predicación de su palabra. Por medio de estar expuestos a su palabra, por medio de estar continuamente frente a ese Dios que es santo, que es puro, que es perfecto, que es glorioso, que es lleno de amor y de bondad, y que esa santidad, esos atributos, esa persona que Él es, nos lleva a arrepentirnos, a purificarnos, a santificarnos, a ser más como Él. Y hoy, en este texto precioso, voy a tratar de poder abarcar todo este texto, aunque hay mucha información, como ustedes lo han podido ver, pero tratando de poder llevar a lo más importante que nos habla el texto, que es el peligro justamente de en los últimos tiempos. Y con esta introducción ahora quiero poder entrar en materia. Aquí en el versículo número 1 dice: y debes saber esto, mi amado Timoteo, o deben saber esto, amada iglesia, que en los últimos días o en los últimos tiempos vendrán tiempos difíciles, nos dice el texto. Vendrán tiempos difíciles. Y hermanos, al mirar el panorama en el que nosotros vivimos,
Al mirar la sociedad en la que nosotros estamos creciendo, nuestros hijos están creciendo, nuestra familia está creciendo, podemos tal vez decir, creo que estamos en los últimos tiempos. Vemos cómo la sociedad, los gobiernos sacan leyes en contra de la familia. Vemos cómo el gobierno saca leyes en contra de los valores cristianos. Vemos cómo la sociedad saca leyes en contra de la iglesia. Y tal vez usted se hace la pregunta, ¿cómo que sacan leyes en contra de la iglesia? Hermanos, existen países donde es prohibido predicar el evangelio. Existen países donde es prohibido tener un lugar de culto. Esos son gobiernos, instituciones que están haciendo cosas en contra de la iglesia, levantándose en contra de Dios. Están llamando lo que es malo, lo están llamando bueno. Y lo que es bueno, lo están llamando malo. Eso ustedes lo conocen y lo entienden. Pero aquí Pablo está diciendo a su hijo Timoteo que él debe poner cuidado, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y como lo dije al inicio de esta introducción, Timoteo, pastor de la iglesia de Éfeso, en la ciudad de Efesios, entonces él está recibiendo esta información diciéndole, Timoteo, en los últimos tiempos van a surgir grandes dificultades. La pregunta es, ¿por qué Pablo le dice eso a Timoteo? ¿Qué entiende con que en los últimos tiempos esas cosas van a suceder? Momentos difíciles vivirán. Hermanos, el mundo ha padecido por medio de guerras. El mundo ha padecido por medio de pestes y de enfermedades, como la tal fiebre española o la fiebre amarilla. ¿Han escuchado hablar de eso? Como el cólera en los años 90, en los años 80. ¿Han escuchado hablar de la Primera y la Segunda Guerra Mundial? ¿Han escuchado de esos países que han vivido bajo un régimen autoritario y de dictadura, como Rusia, como lo es Cuba, como lo es Venezuela, como lo es muchos de otros países de Asia, donde un famoso Stalin mató a miles de personas, como un famoso hombre también en Chile, conocido, el presidente Pinochet, donde miles murieron en el genocidio de Pinochet. Estamos hablando de que el mundo ha sufrido momentos difíciles, momentos que han marcado la historia. Y nosotros podemos en nuestra mente decir, es verdad, ahora estamos viviendo tiempos difíciles. Es verdad, hay hambruna ahora en nuestra sociedad. Hay niños que mueren de hambre. Hay niños abandonados en las calles de muchos países. Naciones destruidas, pueblos completamente destruidos, niñas violadas, mujeres violadas, ancianos abandonados. Los ríos están siendo envenenados por productos tóxicos. La tierra está siendo devastada, quemada. Sí, podemos pensar y decir, este es el último de los tiempos. Pero cuando Pablo está escribiendo esto a Timoteo, él entiende, y nosotros debemos entender juntamente con él y con Timoteo, que el final de los últimos tiempos empezaron en el momento en que Jesús ascendió a la diestra de Dios Padre. Amén. Los últimos tiempos no son aquellos tiempos en los cuales tú y yo vivimos en esta generación del siglo XXI. Hermanos, los últimos tiempos empezaron en el momento en que Jesús entregó el poder a su iglesia, les dio el Espíritu Santo y les dijo, ustedes me serán testigos hasta los confines de la tierra, no los dejaré solo, el Espíritu Santo estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y él dice, subió, y los ángeles lo vieron subir junto con sus discípulos.
en ese momento, el final de los últimos tiempos empezaron. En otras palabras, si ustedes quieren tal vez acentuar lo que quiero decir, nosotros nos encontramos en una época aún más difícil que la de Timoteo. Y podríamos llamarlo de esta manera: estamos en el fin de los últimos tiempos. Estamos a la puerta de lo que el Señor va a venir pronto a buscar a su iglesia. Es verdad, hermanos, han pasado más de 2000 años y este mensaje se mantiene de pie. Y para nosotros puede ser absurdo, para la sociedad puede ser absurdo, para los hombres pensadores de este mundo puede decir: ¿cómo esta gente puede seguir creyendo y pensando que estamos en el fin de los últimos tiempos cuando ya han pasado más de 2000 años y el Cristo al cual ellos creen todavía no ha venido, y todavía siguen predicando ese mensaje y todavía siguen esperando a ese Cristo? Hermanos, no olvidemos algo sumamente importante. El Señor nos dice en su palabra que un día para Él son como 1000 años, y 1000 años como un día. Dios no está sometido al tiempo como nosotros. Dios no envejece. Dios no tiene canas. A Dios no le duele la espalda después de los 40 años. A Dios no le duele las rodillas después de los 60. A Dios no tiene colesterol a los 75. O le sube la presión a los 80. Dios es inmutable. Dios no cambia. No hay sombra de variación en Él. Él es perfecto en todo. Si Él es perfecto en todo, y si Él dice que un día son como 1000 años y 1000 años como un día, hermanos, Dios no está sometido a este factor tiempo como nosotros. Él no está sometido a este factor como tú y yo, que corremos detrás de un reloj, que corremos para que el día nos alcance. Él tiene todo bajo su control. No hay nada que se escape de sus manos. Quiero recordarte algo que se me viene a la mente, que les compartí, que prediqué aquí con ustedes. Y lo vuelvo a decir: Dios no está improvisando con nuestras vidas. Dios no está improvisando contigo, conmigo. Dios no está inventando en el momento, en el paso, contigo y conmigo y con tu familia. No, mi hermano, mi hermana, no. Dios tiene el control absoluto de tu vida y de la mía. Él no cambia. Y si entendemos entonces que el final de los últimos tiempos inició en el momento en que Cristo ascendió a la gloria y se sentó a la diestra de Dios Padre, y Él está, dice, intercediendo por cada uno de nosotros, recordando lo que dice también Timoteo en el capítulo 2, donde dice que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él está allí continuamente intercediendo por nosotros, intercediendo por su iglesia, esperando el momento glorioso donde el ángel dice: tocará la trompeta y Cristo regresará en gloria y en majestad y poder, y bajará con sus ángeles y con su ejército, y esta vez bajará ¿para qué? Para juzgar a los hombres de este mundo, a los vivos y a los muertos. Hermanos, el final de los últimos tiempos empezaron en el ascenso de nuestro Señor Jesús. Esto nos lleva al versículo 2 en adelante, que es mi segundo punto, el versículo 2 al versículo 5, donde dice: porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes,
aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres más que de Dios, teniendo, dice, apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A los tales, Timoteo, evita. ¿Qué le está diciendo Pablo? Si encadenamos esto, si unimos estos pasajes, si unimos el versículo 1 con el versículo 2 hasta el versículo 5, Pablo está diciendo, mira, al final de los últimos tiempos, en otras palabras, el momento en el que tú estás viviendo, Timoteo, ahora mismo vas a encontrarte con hombres así, Timoteo. Vas a encontrarte con hombres que van a ser de este calibre. Vas a encontrarte con hombres que no aman a Dios. El apóstol Pablo hace una larga lista preocupante sobre aquellos hermanos que parecen tener una apariencia de piedad, pero que no son hombres perversos. Y nosotros podemos, si leemos de una manera rápida, sin detenernos, sin pausar, sin analizar el texto, podemos caer, hermanos, en el error de pensar que esta larga lista exhaustiva que justamente Pablo está dando aquí no se dirige a hombres cristianos. Y podemos decir, sí, es verdad, Pablo, en el mundo hay hombres amadores de sí mismos, sí, hombres ávaros, jactanciosos, soberbios, sí, conocemos un montón, blasfemos, desobedientes a sus padres, hay muchos ingratos, hay muchos irreverentes, hay muchos hombres implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes. Sí, Pablo, hay muchos de esos hombres. Pero ¿cómo podemos saber si Pablo se está dirigiendo de hombres que no conocen a Dios a hombres que sí conocen a Dios? El mismo texto responde. En el verso 4 y 5 dice, y nos ayuda a entender, dice que estos hombres, dice, son amadores de los placeres más que de Dios. Entonces, ¿ellos conocen a Dios? Pero aman más los placeres de este mundo, aman más seguir sus impulsos que amar a Dios. Y el versículo 5 confirma aún más justamente lo que acabamos de decir. Dice, ellos tienen una apariencia de piedad, pero han negado el poder de Dios. Pero han negado el poder de Dios. Esto, hermanos, nos ayuda a entender y que ustedes puedan ver juntamente conmigo que Pablo está diciendo, hermanos, estos hombres a los cuales yo me dirijo, estos hombres a los cuales yo estoy dando una larga lista de adjetivos calificativos, son supuestamente personas que conocen de Dios. Son supuestamente personas que tienen una apariencia de piedad, parecen ser cristianos, parecen amar a Cristo, parecen vivir de una manera piadosa, pero no lo son, han negado el poder del Evangelio, dice el texto. En esta larga lista, hermanos, Pablo enumera 19 adjetivos calificativos refiriéndose a estos hombres como hombres malos y perversos. 19 adjetivos calificativos. En ninguna otra parte encontramos a Pablo que sea que enfatice tanto, que dé una lista sumamente importante de estos adjetivos. Hermanos, el punto principal de este sermón se encuentra en este pasaje, en el verso número 2, donde dice al inicio del versículo 2, dice, porque los hombres serán amadores de sí mismos.
Cuando una persona es amadora de sí misma, la lista viene después. La lista de todos esos adjetivos viene a unirse allí. Dice, estos hombres son amadores de sí mismos y por esta razón son ¿qué? Son ávaros, son jactanciosos, son soberbios, son blasfemos, son desobedientes a sus padres, son ingratos, irreverentes, sin amor, son implacables, son calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres más que de Dios. Y todo eso inicia con esto: personas que se aman más a ellos mismos. Personas que se preocupan más por ellos y no les interesa las otras cosas. Cuando nosotros, hermanos, pesamos nuestros corazones, identificamos dónde está el error, como dice Jeremías en el capítulo 17, en el verso 9, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Engañoso es el corazón sobre todas las cosas, es perverso. ¿Quién va a conocer nuestro corazón? Hermanos, ¿quién? El problema del hombre se encuentra en su corazón. Estos adjetivos revelan el estado del corazón del hombre, revelan su verdadero carácter, revelan lo que realmente hay en ellos. En estos versículos, hermanos, el hombre es el centro de todo. El hombre es el centro de todo. Y si nos damos cuenta, en esta lista que Pablo está dando a Timoteo, es como cuando ustedes escuchan una sinfonía clásica. ¿Han escuchado? Yo compartí con ustedes este término el año pasado, increscendo. Increscendo es un término musical que se utiliza mucho en la música clásica, que explica un crecimiento dentro de la música. Y tal vez usted decir, pastor, perdón, ¿cómo que un crecimiento dentro de la música? ¿Cómo la música puede crecer? Estamos hablando de un proceso de intensidad, de volumen, de rapidez. Estamos hablando de que increscendo significa, así como ustedes pueden escuchar una melodía muy suave a través de un piano, y después se añaden los violines para acompañar, y después viene el violonchelo detrás a acompañar, y entran los contrabajos, y entra después los vientos, y entra la percusión, y comienza a entrar una arpa detrás en el fondo, y comienzan a entrar voces, y va subiendo en intensidad y en rapidez, a tal punto que hay una pasión, se siente una pasión en el momento que los músicos están tocando. Eso significa increscendo, un crecimiento dentro de la música. Y es lo que podemos encontrar aquí justamente en estos adjetivos. Pablo inicia con una frase que si la miramos sola y la ponemos aparte y decimos, estos hombres son amadores de sí mismos, bueno, ok, todos nos amamos a nosotros. ¿Quién de nosotros no se ha mirado al espejo en algún momento de su vida y ha dicho, hoy me veo guapo hoy, me veo guapa hoy? Oye, ¿cómo te queda de bonita esta camisa hoy? Se te ve bien, te luce, te ves mejor. ¿Quién de nosotros no se ha dicho eso alguna vez? Yo creo que todos nos hemos dicho eso en algún momento de nuestras vidas. Sobre todo a nuestras hermanas mujeres. Cuando salen de la peluquería
y de la manicure y que están guapas y dicen me veo linda hoy. Es verdad, nos amamos en cierto modo. Pero el texto no se para aquí. El texto no dice amadores de sí mismos y bueno, podríamos parar allí y decir pasa otra cosa, Pablo. Pero el texto no dice eso. El texto inicia diciendo, estos se aman a ellos mismos. Y no solamente eso, sino que son ávaros, son jactanciosos, son soberbios, son blasfemos. Y la lista va creciendo, y si ustedes se dan cuenta, va increciendo, va subiendo cada vez más. Ahora son desobedientes a los padres, y por consecuencia, al haber sido desobedientes de sus padres, ¿qué nos dice el texto? Dice que son ingratos. ¿Vieron eso? Un hijo desobediente es potencialmente un hijo ingrato. Dice después, es un hijo que, o un hombre irreverente, sin amor, implacable, calumniador, desenfrenado, no tiene freno, no tiene filtro. Dice, es salvaje, aborrece todo lo bueno, es un traidor, es impetuoso, es envanecido y ama los placeres de este mundo. ¿Ven el increciendo que les acabo de compartir? Han visto los violines, han visto la percusión, han visto las arpas, han visto el violonchelo añadirse a una simple frase donde él dice, los hombres son amadores de sí mismos. Sí. Pero Pablo añade mucho más. Es una escala donde el hombre es el centro de todo. Es una escala donde justamente el hombre cae en una espiral, hermanos, sin freno hasta llegar al momento de su condenación. El verso 3, para poder pasar al tercer punto, nos da una información importante, nos dice que son sin amor o sin afecto, como ustedes tal vez lo puedan tener según la versión. ¿Sabe cómo se traduce en el original esta frase? Esta frase se traduce que esta persona no tiene ningún sentimiento. No siente absolutamente nada por nada ni por nadie. El texto nos dice y utiliza otra palabra, dice que es implacable. Hermanos, la traducción del texto dice que estas personas son sin piedad y nunca perdonan. Nunca perdonan. Estamos hablando de una persona que realmente ha conocido a Dios, es la pregunta. ¿Realmente? Recuerden lo que dice el versículo 5. Tienen, dice que, la apariencia de piedad. Parecen ser cristianos. Aparentan ser cristianos. Hablan como cristianos. Se conducen como cristianos. Tienen una actitud cristiana. Pero no lo son. Y aquí quiero abrir un pequeño paréntesis, hermanos, donde hoy en día la iglesia del siglo XXI sufre por hombres como estos. No voy a dar sus nombres, ustedes los conocen. Muchos de ellos están en las redes sociales. Muchos de ellos se hacen llamar pastores, profetas, apóstoles, y ahora han llegado a ser hasta arcángeles algunos. Donde estos hombres, hermanos, con apariencia de piedad, están dañando la iglesia de Cristo. Y es parte, o dentro de este sermón, de estos hombres que la iglesia tiene que poner cuidado. Que la iglesia debe
preservarse y poner cuidado de estos hombres y de estas mujeres, porque también se encuentran mujeres que justamente tienen la apariencia de piedad, parecen cristianos, hablan como cristianos, tienen una actitud cristiana, pero son perversos en sus corazones. Hombres que engañan a otros, como Himeneo y como Fileto. Como lo dice en el capítulo 2, dice que arrastran con ellos a otros. Los desvían de su fe, los engañan con palabras. Hermanos, la iglesia está viviendo el fin de los últimos tiempos. Y nosotros debemos ser cuidadosos de qué escuchamos, a quién escuchamos, cómo nos influencia lo que ellos dicen. ¿Qué hacemos con el mensaje? ¿Hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a negociar nuestra vida eterna y nuestra fe frente a esas personas? Y eso me lleva a mi tercer punto, hermanos. Dice, porque entre ellos están los que se meten en las casas. Y llevan, dice que cautivas a mujercillas cargadas de pecado, llevadas por diversas pasiones, siempre aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. John MacArthur, en su comentario, dice que Pablo hace referencia a mujeres débiles en su virtud, mujeres débiles en su conocimiento. Dice, mujeres que están agobiadas por la culpa de su pecado y por su poca espiritualidad. Mujeres que están siendo engañadas, seducidas, convencidas fácilmente por falsos maestros. Mujeres que ven a estos hombres o a estas mujeres que enseñan que supuestamente tienen esa apariencia de piedad. Y se dejan engañar, se dejan seducir. Cuando la iglesia debe estar atenta y cuidadosa, como dice Tito, que las más ancianas enseñen a las más jóvenes. Las más ancianas deben de enseñar a las más jóvenes. Y no está refiriéndose a hermanas decanas, no está hablando a hermanas de una edad avanzada, no. Está hablando de mujeres que tienen un conocimiento bíblico. Está hablando de mujeres que puedan enseñar a aquellas que son nuevas en la fe y que necesitan aprender, que necesitan que no ser engañadas, como aquí dice el texto, y que son llevadas cautivas, dice. ¿Ustedes saben lo que significa ser llevado cautivo? ¿Entienden ese término? Vemos en el Antiguo Testamento, dice que el pueblo de Israel fue cautivo. Los de Babilonia dice que llevaron a Israel cautivos. Que los jóvenes que eran conocedores de la ley, estudiosos, fueron cautivos. Y encontramos a un Daniel cautivo. Y a los jóvenes que estaban con él y eran estudiosos de la ley, eran hombres preparados. Pero llevados cautivos significa que te han quitado tu libertad y tus derechos. ¿Entiendes eso? Cuando te llevan cautivo es porque te han quitado tu libertad y tus derechos. Porque si tú eres libre y si tú tienes tus derechos, tú haces como tú quieres. Tú vas donde tú quieres. Mi hermano, mi hermana, el texto es claro. Dice, son llevadas cautivas. Son privadas de su libertad. ¿Cuántos de esos famosos pastores, apóstoles y todo ese tipo de grupo de personas prohíben a esas personas ir a otras iglesias? ¿Cuántas veces no han escuchado? Es que yo estaba en tal lugar y el pastor nos prohibía reunirnos con otros hermanos.
Nosotros estábamos en tal iglesia, pastor, y el pastor de esa iglesia nos decía que no debíamos juntarnos con fulano y con fulano. Y tú dices, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso, hermanos? ¿Cómo es eso que este pastor prohíbe que tú te reúnas con otra persona? Que tú digas, que tú hagas cosas. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser posible? Hermanos, eso me lleva a mi último punto, donde vemos, a partir del versículo 8, dice, y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera, estos también se oponen a la verdad. Hombres que dice de mente depravada, dice reprobados en lo que respecta a la fe, pero no, dice, progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con la de aquellos en esos días. Y hermanos, obviamente la pregunta que podemos hacerle al texto es, ¿a quién se refiere justamente Pablo, cuando dice a Janes y a Jambres, que se opusieron a Moisés? Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, hay a veces ciertos detalles que no encontramos. Y si usted busca a Janes y a Jambres dentro de la Biblia, en otros textos, fuera del texto que acabamos de ver, no lo van a encontrar. No los van a encontrar. Y para eso, lo que nos ayuda a poder darle una respuesta clara es lo que conocemos en teología como una exégesis y una hermenéutica correcta. Y para eso ya lo hemos visto y entendemos que debemos estudiar y conocer el personaje. ¿Quién es el que escribe esta carta? Y en este caso el que escribe esta carta es Pablo. ¿Y quién es Pablo? Judío de judío, estudiador de la ley, habiendo sido enseñado a los pies del mejor maestro de aquella época, Gamaliel. Nos dice que era fariseo de fariseo, conocedor de la ley mosaica, conocedor de los textos del Antiguo Testamento. Y Pablo cita aquí en esta carta algo que no se ve en ninguna otra parte de la Biblia. Y tú dices, Pablo, ¿de dónde sacaste eso? Para eso, al entender quién es Pablo, de dónde viene, su formación, el contexto en el que se encuentra, eso nos lleva a poder estudiar y encontrar que Pablo está citando el Targum de Jonathan. Está citando uno de los textos hebreos de los judíos que justamente los rabinos guardaban y citaban. Recordando la historia del pueblo de Israel, recordando de dónde venían exactamente, así como el Talmud que ustedes conocen o han escuchado hablar, así como el Shema judío que los judíos guardan hasta el día de hoy, y todas las 266 leyes judías que ellos deben guardar para poder ser agradable a Dios. No se contentaron con los 10 mandamientos, ellos añadieron 250 mandamientos más. Nosotros no podemos ni cumplir ni siquiera uno de los 10, pero ellos son capaces de cumplir los 266. No sé cómo lo hacen, pero ya nos dirán en algún momento. Pero vemos aquí que Pablo está citando uno de los textos de los judíos, remarcando, diciendo, no está allí, pero sabemos, dentro de la tradición judía, sabemos que en ese momento, aquellos hombres que se opusieron a Moisés, él está haciendo referencia al momento en que Moisés vino a liberar al pueblo de Israel. Él está haciendo referencia al momento en el que justamente Moisés vino con su vara y la puso delante de Faraón y se transformó en una serpiente. ¿Recuerdan eso? Si no lo han leído, ustedes lo han visto en la televisión. Donde Moisés tira la vara y se transforma en una serpiente. Pero el texto no queda allí.
nos dice justamente que los magos de Faraón vinieron e hicieron exactamente ¿qué? Lo mismo que Moisés. ¿Y sabes quién eran esos magos que hicieron exactamente lo mismo que Moisés y que se opusieron a Moisés? Es justamente Janes y Jambres, al cual justamente Pablo está haciendo referencia aquí en este texto. Vemos ahí la importancia de poder conocer el personaje, de conocer a qué se está refiriendo justamente Pablo aquí y a quién está nombrando, a estos hombres que no encontramos en ninguna otra parte dentro de la Biblia, pero que él dice, estos se opusieron a Moisés. Y no se opusieron a Moisés simplemente cuando Moisés vino a liberar al pueblo de Israel. La historia judía cree y dice que estos hombres, después de ver todas las maravillas que Dios hacía por la vida de Moisés, dice que se añadieron a la salida del pueblo de Israel y comenzaron a ser judaizantes y a practicar lo mismo que los judíos hicieron. Y para darles una información complementaria, estos hombres no solamente se opusieron a Moisés en el palacio de Faraón, sino que también cuando justamente Moisés estaba en el monte Sinaí, frente a la presencia de Dios, recibiendo las tablas de los 10 mandamientos, donde Dios estaba escribiendo con su dedo, con su mano y puño, había un pueblo debajo que estaba, dice que, celebrando, haciendo fiesta, y habían levantado, ¿qué? Un becerro de oro. ¿Para qué? Para adorar a Dios. Y ¿saben qué cuenta la historia judía? Que los iniciadores, que los que promulgaron eso, lo que incitaron al pueblo de Israel e incitaron a Aarón a hacer eso, justamente fueron ¿quién? Janes y Jambres. Estos dos hombres no se opusieron una sola vez a Moisés dentro del palacio de Faraón, sino que también ahora lo hicieron. Al no entender lo que estaba sucediendo, al no entender que Moisés estaba hablando con el Dios santo, perfecto y glorioso que está en los cielos, sino que dijeron, bueno, como no sabemos quién es este Dios, no tiene cara, no tiene manos, exacta, vamos a hacer un becerro y vamos a motivar. ¿Y qué hicieron? Vea, díganle a Aarón que haga, muevan por favor, tú también dile, hay que hacer algo, él es el especialista en hacer eso, por favor, traigan sus aretes, traigan sus cadenas, traigan sus brazaletes, vamos a hacer un becerro de oro. Estos hombres se opusieron por segunda vez a Moisés. Y eso es lo que nos cuenta la tradición judía. Hermanos, el texto, para terminar, dice de esta manera: estos hombres tienen una mente depravada. Wow. Estos hombres tienen, dice, ¿una qué? Una mente depravada, una mente perversa, una mente que está maquinando continuamente. Dice, reprobados en lo que, en lo que respecta a la fe. Son hombres que no tienen parte dentro del Evangelio, hombres que no tienen parte dentro de la familia de Cristo. Dice, ellos no progresarán jamás o no van a progresar más, pues su insensatez será manifiesta. En otras palabras, lo que ellos son, lo que hay en sus mentes, lo que hay en sus corazones, será revelado a todos. Y como les pasó a estos hombres, en estas palabras, como les pasó a Janes y a Jambres, es exactamente lo que va a suceder a aquellos que tienen una apariencia de piedad y que parecen que aman a Cristo, pero que arrastran con ellos a muchas ovejas del rebaño. Eso es lo que pasará. Hermanos, termino con esto. Tenemos una gran responsabilidad
una gran responsabilidad de capacitarnos, de entender, de estudiar, de conocer la palabra de Dios. Y no importa si tú eres un jovencito, si eres una jovencita, no importa si tú eres un hombre o una mujer, y no importa si tú tienes 20, 30, 40, 50 o 70 años o más, tenemos la responsabilidad de estudiar la palabra de Dios y conocerla. Amén. Tenemos la responsabilidad de ser defensores del Evangelio. Tenemos la responsabilidad de ser estos apologistas de la fe, hombres y mujeres que defienden la voz de Cristo, que defienden el sacrificio de nuestro Señor Jesús, que defienden la obra preciosa que Dios ha hecho. Hermanos, tenemos esa gran responsabilidad. ¿Qué legado queremos dejarle a nuestros hijos? ¿Qué queremos dejarles? ¿Un evangelio light? ¿Qué queremos dejarle a nuestra próxima generación? ¿Un conocimiento superficial de quién es Dios? ¿O queremos llevarlos a que ellos conozcan a profundidad a nuestro Señor y a nuestro Salvador? Que cuando se levanten otros Janes y otros Jambres, ellos puedan decir: ustedes son falsos maestros, apártense de nosotros, como dice Timoteo. Con ustedes no queremos tener parte, porque ustedes, ¿qué dice el texto? Son hombres con una mente depravada, son hombres reprobados lo que respecta a la fe, no tienen parte con nosotros. Eso es lo que tenemos que dejarle a la próxima generación. Hombres y mujeres que digan: yo voy a seguir a Cristo y voy a obedecer la voz de mi Señor. Así que con esto, hermanos, quiero simplemente animarlos y decirles: preparémonos, estudiemos, busquemos de Dios, escudriñemos su palabra, conozcamos más de Él, aprendamos qué es lo que Él tiene escondido en su palabra, estos tesoros, para que podamos conocerlo más. Oremos juntos. Señor y Dios, gracias por tu palabra, porque eres fiel y verdadero, porque tú bendices nuestras vidas. Gracias, Señor, por hablar a nuestros corazones. Gracias, Señor, por bendecir a tu pueblo en esta tarde. Ayúdanos a poner nuestra mirada y nuestra confianza en ti. Ayúdanos, Señor, a buscarte y a aprender cada día más de ti, Señor. Necesitamos conocerte. Necesitamos, Señor, aprender sobre tu persona. Necesitamos descubrir qué es lo que tú tienes en tu palabra. Esos tesoros preciosos, escondidos que tú tienes allí. Señor, ayúdanos a conocerte más. Y que a través de este conocimiento podamos traer mayor gloria a tu nombre y poder dejar un legado, Señor, a la próxima generación. Te lo ruego, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.